Hola amigos, вітаю, друзі! Soy Nadia Vasylchenko, я Nadia Vasylchenko y seguimos aprendiendo el idioma ucraniano. Hoy les traigo un tema que me regaló, me hizo querer hacer este video mi alumna Vanessa. Hola Vanessa, así que si tú tienes algún temita que necesitas explicaciones, avísame y yo hago un video. Entonces quiero hablar hoy día de cómo son estos verbos, cómo sabemos que son verbos reflexivos, qué categorías de estos verbos existen y cómo se conjugan. Y esto último es lo más fácil que pueden imaginar. Entonces hay que saber que en el idioma ucraniano 1/3 de los verbos son verbos reflexivos. Algunos de ellos, al usarse con distintos casos, pueden cambiar de significado. Gracias a Dios tenemos diccionarios, tenemos un montón de cosas manuales y contactos, así que no es un problema. Los verbos reflexivos en ucraniano terminan en ся. En español terminan en se. Lamentablemente no siempre hay esa coincidencia directa. Así nosotros sonreímos, pero de manera посміхатися. Es como sonreírse. Посміхатися. Ustedes solo sonríen, no se sonríen, ¿cierto? Звикати para los ucranianos no es un verbo reflexivo, no termina en ся. Pero en español sí, es acostumbrarse, reflexivo. Вставати en ucraniano no es reflexivo y en español es levantarse, reflexivo. Pero es lo de menos, porque siempre van a entender por el contexto a qué se refiere la persona que habla o el texto que ustedes están leyendo. Entonces, estas categorías de las cuales voy a hablar ahora son más que nada para explicarles a fondo qué son los verbos reflexivos. Hay distintas categorizaciones, clasificaciones de distintos autores. Yo traté de elegir lo más sencillo porque en el fondo un extranjero que aprende el idioma ucraniano no necesita saber toda esa teoría. Él necesita hablar, él necesita conjugar el verbo de manera correcta. Pero un poquito de teoría, permítanme. Entonces, se llaman reflexivos, en primer lugar, porque esa partícula ся nos indica que la acción que estamos haciendo, la persona está haciendo, yo estoy haciendo, recae sobre mí misma, recae sobre esta persona o cosa. Veamos un par de ejemplos. Vestir en ucraniano es одягати y vestirse es одягатися. ¿Sienten la diferencia entre vestir y vestirse? Vestir siempre es a alguien más, no a mí. Y vestirse es a mí misma. Я одягаю доньку. Visto a la hija. Донька o донька одягається сама. Aquí aparece la partícula ся, entonces ya es se viste. La hija se viste sola. Peinar, peinarse. Розчісувати, розчісуватися. Я розчісую доньку. Peino a la hija. Донька розчісується сама. Aparece ся, aparece se. La hija se peina sola. Es lo más fácil para entender cuando yo me hago algo a mí misma o alguien se hace a sí mismo. También hay verbos con partícula ся que son verbos reflexivos con sentido de reciprocidad. ¡Qué complicado! En realidad no. Estas acciones ya no recaen en una sola persona o cosa, sino en un grupo, en 2 o 3. Обіймати, abrazar. Puedes abrazar a alguien. Y обійматися, abrazarse entre varias personas. Мама обіймає доньку. La mamá abraza a la hija. Ми завжди обіймаємося. Siempre nos abrazamos. Nos, un grupo, no una sola persona, ¿cierto? Бачити, бачитися. Ver o verse. En español también. Ver es ver a alguien y verse es encontrarse, juntarse. Claro que tú puedes decir me veo muy bonita o me veo en el espejo, pero también tiene ese sentido de reciprocidad. Я тебе бачила вчора. Te vi ayer. Comparen el texto en español, es muy cortito versus el texto en ucraniano en cuanto a las letras. Побачимося завтра. Nos vemos mañana. Nos vemos. Tú, yo, nosotros nos vemos. Varias personas. Hay verbos reflexivos que nunca se usan sin la partícula ся. Así son.
Hay que asumir aquí así son y usarlas como corresponde. Si no, va a sonar un poco... Es como cuando la gente que aprende español dice me gusto. Cuando quiere decir me gusta, pero por alguna razón dicen me gusto. Entonces se entiende, pero suena un poco cómico. Y yo les sugiero que si ven algunas palabras que terminan en "ся" y ven en el diccionario que no se usan sin "ся", úsenlo con "ся", úsenlo como corresponde. Подобатися, miren qué verbo. Gustar para nosotros es un verbo reflexivo. Ти мені подобаєшся. Tú me gustas. Здаватися, parecer. Здається, буде дощ. Parece que va a llover. Literalmente habrá lluvia o será lluvia. Algo así, буде. Буде es el futuro del verbo бути. Посміхатися, sonreír. Вона завжди посміхається. Ella siempre sonríe. Пишатися, estar orgulloso o orgullosa. En verdad es como enorgullecerse. Я пишаюся тобою. Estoy orgulloso o estoy orgullosa de ti. Ahora, esta cosa, la que sale en la siguiente lámina, es un poco complicada porque se siente esa impersonalidad si ya dominas muy bien el idioma ucraniano y sabes que la palabra дітям no es el sujeto de la oración, sino objeto. Pero quiero que sepan que a veces ustedes van a escuchar la misma idea con un verbo reflexivo. Tú puedes decir я хочу, не знаю, спати. O puedes decir мені хочеться спати. Y esto va a significar lo mismo, como en estos ejemplos. Діти хочуть бігати і галасувати. Дітям хочеться бігати і галасувати. El verbo хотіти se transformó en un verbo reflexivo y ya es un reflexivo impersonal. No se dice los niños les dan ganas. Los niños dan ganas, no se dice así, ¿cierto? Siempre se dice a los niños les dan ganas. Entonces, yo les recomiendo que si no entienden del todo la diferencia entre хочуть y хочеться, o, siguiente ejemplo, мусив y довелося, hablen como sale al lado izquierdo. Es solo para la información general. También la voz pasiva. Si miran los ejemplos, van a decir que nadie habla así. Bueno, nadie normalmente habla así. No dicen que la cena está siendo preparada por la abuela. ¿Cierto? Normalmente decimos que la abuela está preparando la cena o la abuela prepara la cena. Pero quiero que sepan que la voz pasiva también termina en "ся". No es un verbo reflexivo como tal, sino es una indicación de que la acción ya no es alguien que está realizando esta acción, sino por alguien se está realizando esta acción. Si quieren saber más sobre la voz pasiva, busquen en Google. Yo no les recomiendo usar nada, ni siquiera cuando escriben textos así como más formales, siempre tratan de usar voz activa. O sea, ¿quién, qué cosa hace? Porque suena un poco aburrido, un poco estancado. La voz pasiva no me gusta tomar la acción. Y sobre la conjugación. No me creerán, pero conjugar un verbo reflexivo es muy fácil. Solo se agrega "ся" al final de la forma verbal que ya ustedes saben cómo se crea. Por ejemplo, los pasados nosotros tenemos en 3 géneros y en plural. Y es solo eso. Listo. Y a estos 3 géneros o plural, dependiendo de tu necesidad, agregas "ся" y listo. Він одягав, él vestía. Він одягався, él se vestía. Pero el verbo одягав se conjuga igual. Y "ся" para todos es "ся". No como en español que tú dices me vestía, te vestía, se vestía, etc. No, siempre va a ser "ся" y siempre se escribirá al final. O en presente. En presente hay solo un pequeño comentario, una pequeña observación. "ся", esta terminación es propia de la tercera persona de singular. Cuando hablamos de він, вона o воно. Él, ella, ello. El resto va a agregar a la forma verbal normal la partícula "ся" sin cambios. ¿Fácil? Fácil. Y en futuro, ustedes saben que nosotros tenemos 2 futuros. Ahora les presento solo los verbos imperfectivos, porque mi idea es explicar cómo se conjuga. Los imperfectivos y los perfectivos se conjugan igual.
se agrega la ся al final y punto. Bueno, para que se entretengan un poco, les propongo este ejercicio donde tienen que elegir según según la situación, si es verbo reflexivo o un verbo no reflexivo, como lavar, lavarse, preparar, prepararse, cerrar, cerrarse, etc. Pongan este video en pausa y traten de hacer. En la siguiente lámina, aparecen las respuestas. Pongan los verbos, busquen la traducción, pónganme un like, suscríbanse, comenten, escriban, únanse al Club Ucraniano Español, síganme en Instagram y aquí van las respuestas. ¿Cómo les fue? No sé qué me pasó a la voz. Me voy a despedir y nos vemos en el próximo capítulo. Lo siento mucho. Salud. До побачення. Побачимося.